El Gobierno responde. Buenas noches, bienvenidos al Gobierno Responde. Ahora abierto a cualquier tema el que ustedes escojan y nosotros encargados de buscar la respuesta a sus inquietudes. Comenzamos. Continúan las acciones encaminadas al cumplimiento del compromiso fijado por la DIAN en su lucha frontal contra el contrabando. Durante lo corrido de este año en el país se han realizado 8.740 aprehensiones por valor de 46.970 millones de pesos, aumentando así las acciones de control frente al 2017. Al respecto, María Pérez pregunta. Yo quiero saber cuáles son los retos y los desafíos de la DIAN en este año. La DIAN ha venido haciendo una tarea muy importante en materia de grandes transformaciones. En primer lugar, se está transformando toda la aduana colombiana. Queremos facilitar realmente el comercio internacional en el país. Ya se expidieron un nuevo estatuto aduanero con una nueva reglamentación en donde facilita enormemente el comercio internacional a los colombianos sin sacrificar el control para evitar ese contrabando que tanto daño le hace al país. En segundo lugar, tenemos que implementar la factura electrónica para que este año ya comiencen a facturar de manera electrónica a los grandes contribuyentes y tener todo preparado para que en 2019 todos los ciudadanos que tengan que facturar en Colombia lo hagan de manera electrónica. En tercer lugar, tenemos que implementar el nuevo régimen tributario colombiano, garantizar los ingresos que requiere el país para poder atender a la niñez, a los adultos mayores, para poder continuar con las obras de infraestructura, para poder seguir brindando seguridad a todos los colombianos, para poder garantizar una justicia en Colombia. Tenemos que seguir trabajando entre todos para lograr el recaudo que requiere el país, combatiendo frontalmente la evasión. Es que la evasión le hace un daño enorme a Colombia. Yo creo que todos los colombianos que tenemos que entender que contribuir realmente con los impuestos está ayudando a construir un mejor país. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá es una entidad técnica especializada con 120 años de historia enfocada en garantizar la seguridad y la protección de la vida y el patrimonio de los habitantes del Distrito Capital. Sneider Figueroa, frente a este tema, realiza la siguiente consulta. ¿Cuál es la misión de la Dirección de Bomberos? La Dirección Nacional de Bomberos es una entidad creada, autónoma, adscrita al Ministerio del Interior, que propende por fortalecer todos los cuerpos del país en las órbitas de entrenamiento, capacitación y equipos. Vigilamos la política pública para que las alcaldías contraten con los cuerpos de bomberos y de esta manera puedan cumplir su misión que está enmarcada en la Ley 1575. Con la entrada en plena vigencia de la Ley 1805 del 4 de febrero de 2017, que convirtió a los colombianos en donantes, a menos que expresen en vida su voluntad negativa, se espera seguir labrando camino para consolidar una cultura de donación de órganos y tejidos en Colombia. Justamente, a través de nuestras redes sociales, nos llega esta consulta de Natalia Ordóñez. ¿Qué debo hacer si quiero ser donante de órganos? Natalia, es una pregunta muy importante. Todos somos en Colombia donantes, o se presume que somos donantes de manera básica. Podemos manifestar la voluntad negativa, es decir, podemos decidir, pensarlo y decidir que no queremos donar. En ese caso, si no quiero donar, entonces en una notaría declaro que no quiero donar y hago llegar esa declaración al Instituto Nacional de Salud. ¿Cómo se hace? Hay dos maneras. A través de mi EPS, la entrego en mi EPS o entro a la página web del Instituto Nacional de Salud. Está muy fácil ahí donde uno expresa que no quiere donar y sube ese documento escaneado, en el caso de que no. Natalia pregunta qué hace si quiere donar. Es tradición sacar un carnet de donante. De hecho, en Colombia hay 260.000 personas con carnet de donante, pero quiero ser muy clara, no es necesario tener un carnet de donante para uno ser un donante. Con dejarlo conversado, con que la familia de uno sepa que esa era su voluntad, en el momento de la muerte debe ser respetada esa voluntad y adicionalmente la ley nos lleva a ser donantes y terminará siendo donante. Si saca el carnet, pudiese tener ciertos privilegios. Dice la ley, es un privilegio en el que dice que si existiera, si uno estuviera en una lista de espera por un órgano o tejido y hubiera dos personas
o otra persona compitiendo con uno fuera, digamos, ese receptor más posible para un órgano. Si uno tiene carné de donante, dice la ley que le privilegiaría la entrega del órgano por ese motivo. Es una condición, quiero decirlo, sumamente rara, de eso no es poco probable que pase, pero la ley lo contempla. Entonces uno puede sacar su carné de vacunación a través de la página web del INSS o simplemente, como decimos, déjalo conversado. Y ya está abierta la convocatoria al primer concurso Restauremos nuestro patrimonio documental. Hasta el próximo 20 de abril, el Archivo General de la Nación invita a todos los interesados a participar en esta iniciativa, cuyo objetivo es recuperar la memoria y lograr su apropiación a partir de su conocimiento y protección. Jessica Delgado, desde las calles de nuestro país, quiere conocer más información. Yo quiero saber cuál es la función del Archivo General de la Nación. La primera función es preservar el patrimonio documental de la nación colombiana, es decir, aquellos documentos que han sido producidos por las instituciones de la nación colombiana desde 1821, pero además los que heredó del Estado monárquico desde 1542. Y la segunda función es regir la política archivística del Estado colombiano que se aplica a todas las entidades estatales de cualquier orden y los archivos privados que cumplen funciones públicas. La visión de la Contraloría General de la República es ser una entidad referente de control y vigilancia fiscal nacional e internacional, moderna, oportuna, generadora de confianza, abierta a la participación ciudadana, promotora de transparencia y de las mejores prácticas de desempeño en la gestión. Melissa Marmolejo desea conocer más información sobre el funcionamiento de esta entidad. ¿Las Contralorías territoriales dependen de la Contraloría General? Mire, este tema de las Contralorías territoriales y la Contraloría General de la República, dentro del derecho comparado, lo que significa el tema de ver la estructura del Estado colombiano y los otros estados en las demás partes del mundo, es sui generis. Aquí en Colombia hay desafortunadamente 63 Contralorías. Ha sido una crítica que yo he formulado y he planteado la creación de una Contraloría única general de la República. Y desde luego, pues lo primero que yo aclaro es que la Contraloría General de la República tiene una órbita de actividad muy determinada por la Constitución y la ley sobre la vigilancia de determinados recursos públicos. Y las Contralorías municipales y departamentales, que son las territoriales, que son 62 Contralorías entre ambas órbitas de acción, pues tienen otra atribución y otra forma de vigilancia de los recursos y bienes públicos. Entonces, encontramos pues una estructura sui generis en Colombia, pero que no está en consonancia hoy en día con los niveles de control fiscal, con las organizaciones internacionales de la OLACEF, en donde hay, pues en la mayoría de los estados, corte de cuenta y organismos que están separados. Porque la vigilancia fiscal en Colombia tiene algo muy sui generis, en que somos juez y parte. Auditamos y realizamos el juicio de responsabilidad fiscal. A mi modo de ver, un concepto muy personal, ese no es una garantía para el servidor público que es procesado por la Contraloría, porque uno no puede tener la doble condición. Fíjese, la Fiscalía General de la Nación, en el tema de los delitos y demás órbitas de su vigilancia, tiene que ver con la acusación, pero hay un juez independiente, diferente, que quien investiga es la Fiscalía que realiza el juicio. Eso es un símil para que el control fiscal tenga esa misma estructura en Colombia. Y hasta la fecha, más de 2,2 millones de personas en todo el país se han censado de manera virtual. El siguiente paso serán las encuestas puerta a puerta y persona a persona en todo el territorio nacional. Las regiones con el mayor número de encuestas diligenciadas a través de Internet han sido Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Boyacá. Ángel Cortabarría sobre este tema nos escribe. ¿Cómo van a evitar que los ciudadanos digan mentiras en el censo electrónico?
Bueno, el censo electrónico tiene varios mecanismos a través del aplicativo para evitar que haya información falsa, porque pues nosotros tenemos mucha información, nosotros tenemos acceso a la información catastral, nosotros tenemos información de la estratificación, es decir, hay muchas maneras de validar. La primera validación que se hace en el censo electrónico es precisamente la de que la persona que está diligenciando sí corresponde a esa persona a través del número de la cédula y la fecha de expedición de la cédula. Pero entonces el aplicativo tiene muchas validaciones internas a través de las preguntas que hay, porque nosotros tenemos información y el cuestionario, entonces, cuando hay algo que no es coherente con toda la información que tenemos disponible, pues no deja continuar las respuestas. La educación ocupa hoy el primer puesto en el presupuesto nacional. La gratuidad hasta el grado 11, la política de primera infancia, el acceso a la tecnología y la masiva construcción de aulas para facilitar la jornada única han permitido mejorar tanto la calidad como la cobertura educativa. Y precisamente David Echeverry sobre este tema le pregunta al gobierno. Quiero saber la importancia que se le ha dado al presupuesto para la educación. 2015, 16, 17 y ahora 18, 4 años seguidos en el que el sector de la educación es el número 1 en el presupuesto. Nosotros nos acostumbramos a vivir en un país en el que la defensa y la seguridad eran los que más recursos recibían en el presupuesto. Y eso fue así por años, incluso décadas. Ahora es la educación. Eso es un país moderno, es un país que avanza, que le invierte más a la educación que a cualquier otro sector. Y en la educación desde la primera infancia hasta la universidad. Porque solamente para mencionar los datos de la cobertura en universidades, de 100 estudiantes que se graduaban de la educación media en Colombia, solamente 36 entraban a la universidad. Estoy hablando del año 2010. Hoy son 53. 53. Es decir, muchos más de los que había en el 2010. Todavía falta, porque debemos llegar a tener por lo menos de cada 100 graduados de la educación media del colegio, por lo menos 70 o 75 que pasen a la universidad. Pero es que eran solo 36 y ahora son 53. Eso es un gran logro. Por eso es que estamos invirtiendo más en la educación. Los lácteos hacen parte de la alianza del Agroexporta que el Ministerio de Comercio trabaja de la mano de la cartera de Agricultura y que busca impactar en todos los eslabones de 8 productos con potencial exportador, como lo son el cacao, aguacate, mango, piña, piscicultura, carne bovina y palma. Con este programa se benefician 11.000 agricultores de 200 municipios de nuestro país, los cuales van a recibir acompañamiento para mejorar la calidad, la productividad y la comercialización de sus productos. Sobre este importante tema, Michelle Tocasuche tiene esta consulta. Quiero que me digan qué zonas tendrán prioridad. Las zonas identificadas están relacionadas con los sectores priorizados que hemos seleccionado para esta alianza. Lo importante es que esta alianza cubre 18 departamentos del país, 220 municipios, de los cuales el 49% son zonas OMAC. Y esto es un dato muy importante porque esto apoya la estrategia del gobierno en materia de posconflicto, donde beneficiamos a campesinos, productores y empresarios que han sido afectados por la guerra y la violencia en el país. Y en enero aumentó la llegada de visitantes extranjeros a nuestro país. El incremento correspondió a 38,3% y se acercó a 700.000 personas. Esto de acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Según la Organización Mundial del Turismo, Colombia está entre los 5 países de América con mayor flujo migratorio, con una participación de 0,27% del total de llegadas en el mundo. Fabián Tafur sobre este tema tiene esta inquietud. ¿Cuáles son los nuevos productos que se están promocionando? Pues Colombia está diversificando su oferta turística. Nosotros tenemos principalmente productos asociados con el turismo de naturaleza y aventura y el turismo cultural. En naturaleza y aventura tenemos diferentes nichos. Uno muy importante es el avistamiento de aves. Colombia es el país número 1 en especies de aves en el mundo.
más de 1.921 especies, casi el 20% de las especies de aves que existen en el mundo. Y eso lo hace muy atractivo para las personas aficionadas a este hobby, pero no solamente para ellas, sino para aquellas personas que están interesadas más ampliamente en el turismo de naturaleza. No hay que olvidar que el turismo de naturaleza tiene una característica importante, y es que los ingresos que genera deja la mayor parte de ellos en el lugar de destino. Otros nichos, otros productos de turismo distintos del de naturaleza y aventura, los recursos se quedan por fuera de los destinos. Así que Colombia tiene todo el potencial para concentrarse en el tema del turismo de naturaleza. Además del avistamiento de aves, tenemos el turismo en dos ruedas o el ciclismo, tanto de montaña como de ruta, la pesca deportiva, el agroturismo, el buceo, el turismo ecuestre, el turismo científico, en fin, hay una gran variedad de nichos dentro del turismo de naturaleza. Colombia, no hay que olvidar, es el único país de las Américas que tiene 5 regiones enteramente distintas. Tenemos el Caribe, tenemos el Pacífico, el único país de Sudamérica con costa en los 2 océanos. Tenemos los Andes, tenemos la Orinoquía o los llanos orientales y también la Amazonía. Así que somos un país extremadamente rico en regiones que se traduce en una riqueza en biodiversidad. Por eso somos considerados uno de los países megadiversos del mundo. Pero no solamente es naturaleza, también tenemos turismo cultural. Tenemos varios países o regiones o ciudades que son patrimonio de la humanidad, tales como Cartagena, como Mompox, como San Agustín. Patrimonios como el Carnaval de Barranquilla, que también es patrimonio de la humanidad. Tenemos gastronomía muy diversa, desde la costa hasta el Pacífico y la zona andina. En fin, tenemos una gran variedad de turismo cultural. Y tenemos otros productos más tradicionales como el turismo de sol y playa, los cruceros, que hoy en día son supremamente importantes. Prácticamente todas las líneas de crucero están parando en Colombia. Y finalmente el turismo de bienestar, ese asociado a los spas, a los tratamientos ancestrales, a los tratamientos medicinales de baja complejidad, que también son un atractivo para venir a visitar nuestro país. Entre las funciones de la Dirección General Marítima están regular, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de la navegación en general, la seguridad de la vida humana en el mar, la búsqueda y salvamento marítimo, además de autorizar la operación de las naves y artefactos navales en aguas colombianas. Interesada en conocer más detalles, Marlene Ruiz pregunta. ¿Cómo puedo verificar la validez de una licencia de navegación? La validez de un título o licencia de navegación también se puede verificar a través de nuestro portal marítimo. Tenemos a través de este portal marítimo, que lo repito nuevamente, www.dimar.mil.co, toda la información en la cual la persona que está interesada, la empresa o el Estado o el sector público o privado pueden acceder al portal y ahí se puede determinar claramente si esta licencia se encuentra actualizada, se encuentra en trámite o se encuentra suspendida de acuerdo a la situación de cada una de las gentes de mar o de las empresas navieras. Y Colombia cuenta con varios escenarios donde se conserva, protege y divulga el patrimonio arqueológico de la nación, entre museos, parques y espacios de conservación. El laboratorio del Instituto Colombiano de Antropología e Historia se destaca por ser el lugar que cuenta con la colección arqueológica de referencia más importante y por lo tanto más antigua de nuestro país. Pablo Moreno desea conocer más información. ¿El ICANN es la única autoridad competente para el manejo arqueológico de la nación? El patrimonio arqueológico es competencia de todos los colombianos. La autoridad para establecer cuál es el manejo específico que se le debe dar es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que a través de las autorizaciones que emite, lo que hace es señalar cómo se debe manejar y cuáles son las medidas que debemos adoptar todos los colombianos para proteger ese patrimonio. En ese sentido, lo que hace el instituto es extender las responsabilidades públicas del orden nacional a las autoridades locales, departamentales, municipales, que tienen la función justamente de garantizar la existencia y la preservación de ese patrimonio.
Pero el patrimonio arqueológico hace parte de los bienes culturales de la nación y es responsabilidad de todos los colombianos. El Instituto Caro y Cuervo tiene por objeto promover y desarrollar la investigación, la docencia, el asesoramiento y la divulgación de las lenguas del territorio nacional y de sus literaturas. Con este fin, el Instituto asesora al Estado colombiano y contribuye en la elaboración de políticas para el fortalecimiento y conservación del patrimonio inmaterial de la nación. Lisette Sierra, a través de nuestras redes sociales, nos escribe. ¿Cuál es la misión del Instituto Caro y Cuervo? Gracias, Lisette, por esa pregunta que es muy compleja de responder. Sin embargo, podría decirle que el Instituto Caro y Cuervo vela por las palabras que se hablan en este país, cualquiera sea el idioma en que se hable. Así le puedo decir que vela por la manera como hablamos el español y también cómo se habla alguna de las 68 lenguas indígenas de este país, o cómo se habla en el Palenque, o cómo se habla en San Andrés, o cómo se comunican las personas que emplean la lengua de señas. Voy a decirle gracias en la lengua de señas. Gracias, Lisette. Y en un 7,3% se incrementó la creación de empresas en el país en el año 2017, esto según el informe de dinámica empresarial elaborado por Confecámaras y que mostró cómo el total de unidades productivas nuevas se concentra principalmente en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander. Sobre este tema, Manuel Mota consulta. Quiero conocer cómo fue el comportamiento en las ciudades. El 55% de las nuevas empresas que se crearon lo hicieron en los grandes centros tradicionales, que son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, pero hubo un 45% en pequeñas ciudades, en medianas ciudades, que son muy importantes. Por ejemplo, Boyacá tuvo un gran comportamiento el Tolima, tuvo un gran comportamiento Nariño. Son regiones que están irrumpiendo en la actividad económica con la creación de nuevos negocios. Y con la firma de un convenio entre la Embajada de Japón y la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena, 5 municipios PEDET del sur de Bolívar desarrollarán obras en beneficio de sus comunidades por un monto cercano a 1.200 millones de pesos. El convenio contempla la ejecución de 5 proyectos, todos con un enfoque social, los cuales beneficiarán de manera directa a cerca de 17.000 personas para proyectos de infraestructura y pequeñas obras comunitarias. Karen Pinzón quiere conocer más detalles de estos programas. ¿En qué consiste la iniciativa del enfoque de género? Los enfoques, y yo aquí hablaría más allá del enfoque de género, estamos hablando también del enfoque étnico y del enfoque de jóvenes. Estos me parece que son 3 pilares muy importantes en estas ruralidades. Hay pues un número muy importante, digamos, de mujeres, por ejemplo, de cabeza de familia, mujeres que han enviudado y también han perdido a sus hijos en el curso del conflicto, y son mujeres que necesitan muchísimo apoyo para desarrollar diferentes aristas de su vida. Las mujeres yo creo que van a cumplir en este contexto un papel muy importante en las rutas de reconciliación y de construcción de paz. Las mujeres como actor productivo del territorio son fundamentales, tienen unas capacidades extraordinarias, hay que fortalecerlas, hay que darle acceso a activos productivos. Queremos ver muchísimas mujeres siendo propietarias de sus tierras, a quienes se les pueda formalizar y titular sus predios. Queremos mujeres guardianas del medio ambiente, mujeres guardianas de la seguridad alimentaria, es decir, la mujer rural tiene un papel preponderante y ese es uno de nuestros objetivos muy fuertes, es fortalecer ese papel de la mujer y esas capacidades de las mujeres. Igual con los jóvenes, en 10 años quienes van a gobernar los territorios y sus recursos van a ser los jóvenes y por eso queremos que participen activamente en la construcción de los programas de desarrollo con enfoque territorial, porque creo que esa mirada refrescante que además tiene pues una perspectiva de futuro muy importante, que es muy distinta a la de la generación de sus padres y de sus abuelos, pues nos va a dar también los derroteros de cómo es esa visión que se tiene del territorio en los próximos 10 y 15 años y qué se necesita para su transformación. Y tercero, pues está el enfoque étnico. Estos territorios de los programas de desarrollo con enfoque territorial en estos 170 municipios, hay un porcentaje altísimo de territorio étnico colectivo.
Ahí hay una concentración muy grande de pueblos indígenas, de comunidades afrocolombianas que habitan en territorio colectivo, y es un compromiso desde el acuerdo y también en lo que estamos reglamentando del decreto de ley que crea los programas de desarrollo con enfoque territorial, es reconocer ese carácter pluriétnico y multicultural que tienen estos territorios, donde hay un reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas, rom y afrocolombianas, el reconocimiento de sus territorios, de sus autoridades, de sus organizaciones. Así que yo diría que estos tres enfoques son unos pilares fundamentales para la transformación de estos territorios en los próximos años. Y durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se han invertido 2.3 billones de pesos para vivienda rural, beneficiando hacia los campesinos de nuestro país. En total serán 135.000 soluciones de vivienda, de las cuales se han entregado 95.000, y así lo afirmó el presidente del Banco Agrario, Luis Enrique Duzán. Sin duda, un tema de gran interés para los colombianos como Álvaro Suárez. Quiero saber qué necesito para abrir una cuenta de ahorros en el Banco Agrario. Eso es muy sencillo. Es simplemente la fotocopia de la cédula ampliada al 150% y llenar unos formularios. Hay asesores que le ayudan a los clientes al diligenciamiento de los formatos de ley que tiene que tenerse de conocimiento del cliente. Y es muy importante el concepto del ahorro, porque siempre se piensa en el crédito, en el acceso al crédito, pero el ahorro es fundamental. Y el Banco Agrario ha venido en una estrategia de profundizar el tema del ahorro, de que la gente tenga cuentas de ahorro, cuentas corrientes, CDTs. De esa manera pueden progresar mucho más. En Colombia no hay mucha cultura del ahorro, pero es bien importante que la adquiramos, y en eso estamos haciendo también una campaña intensa de educación económica y financiera y publicitaria y acompañamiento para que la gente tenga sus cuentas. Estamos recordando las alcancías que tenía la Caja Agraria en su época, cuando uno iba y había una llavecita y solo el cajero se la podía abrir. Hoy no lo tenemos así, pero sí estamos yendo hacia allá, a generar una cultura del ahorro, y especialmente desde los niños. Hacemos campañas en escuelas, en colegios, donde le estamos indicando la importancia del ahorro y de tener un manejo adecuado de las finanzas personales y familiares. Desde su nacimiento en 1914, el Instituto Nacional de Medicina Legal ha sido un silencioso constructor de la historia del país. Actualmente cuenta con servicios como análisis técnico-científico, búsqueda de personas, entrega de cadáveres, evaluación psiquiátrica, investigación genética y certificados de necropsias, entre otros. María Paula Castro al respecto nos escribe. ¿Cuánto tiempo debo esperar para reclamar un cadáver ya reconocido que está en medicina legal? Bueno, lo primero es indicarles que el reconocimiento de los cadáveres no es válido como método de identificación. Los cadáveres los entregamos una vez el instituto los ha identificado fehacientemente. Eso significa que el instituto debe asegurarse de que la identidad de ese cadáver sí corresponde a la verdad. Para eso, entonces, una vez nosotros hagamos los trámites ante la Registraduría General de la Nación, o si es un cadáver esqueletizado, o es un cadáver en proceso de putrefacción, o es un cadáver quemado, tendremos que hacerle otros exámenes como odontología, antropología o, en últimas, análisis de ADN. Hasta tanto no completemos los exámenes y hasta tanto el instituto no tenga la plena seguridad de la identidad de la persona, no podremos entregar el cadáver. Y terminamos por hoy esta emisión. Los invitamos a que continúen enviando sus inquietudes sobre cualquier tema y a que nos sigan escribiendo a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter o en Instagram, en donde nos encuentran como Urna de Cristal. A todos ustedes, gracias por su compañía, y recuerden que este es el programa de la participación ciudadana, en el que ustedes preguntan y el gobierno responde. El gobierno responde.